Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 12. El santuario de la elección. Se dice que hace tiempo, un pueblo diferente vivía en estas tierras. Este pueblo no tenía jefe, pero una mujer de sangre noble llegó a ellos desde un lugar lejano y se instaló entre ellos, y concibió en su vientre al Hijo del Cielo, que se convertiría en el primer emperador del país. La mujer se llamaba Wang Mu, la Madre Real, y algunos decían que era inmortal. Poseía ojos que podían ver incluso en la oscuridad de una noche sin luna, y fue con esta fuerza de visión con la que dirigió al pueblo. El anciano eunuco leyó en voz alta el libro con su voz suave y apacible. Aproximadamente la mitad de sus alumnos escuchaban atentamente, la otra mitad estaba activamente dormida, o luchaba por no estarlo. Mao Mao, luchando contra un bostezo, no los culpó por sentirse un poco somnolientos. Por lo que podía ver desde su punto de vista fuera del aula, parecía haber unos 20 alumnos, aunque no sabía si eran muchos o pocos. Así fue, pensó, pero el eunuco que estaba a su lado parecía algo decepcionado. Señor, le verán, le dijo a Jinzi, cuyo rostro amenazaba con ser visible a través de la ventana. Nadie sería capaz de concentrarse en sus estudios si supiera que una criatura tan hermosa les estaba observando. Me dijeron que solo había unos 10 estudiantes al principio, así que creo que el número ha subido un poco, dijo Gao Yun de forma apaciguadora. Estaban en el Instituto de Estudios Prácticos del Palacio Interno, que Jinzi había encabezado. Había querido colgar un cartel que proclamara audazmente que se trataba de un lugar de aprendizaje, pero Mao Mao lo había disuadido, argumentando que hacer un gran alboroto al respecto solo dificultaría las cosas, así que al final la escuela siguió adelante sin hacer ruido. Habían reformado uno de los edificios menos destartalados del barrio norte para que sirviera para ello. De hecho, este era el edificio que se había utilizado cuando los emisarios extranjeros habían visitado recientemente, por lo que tenía un aspecto muy agradable. Xiaolan estaba entre los estudiantes. Mao Mao pudo ver cómo se frotaba los ojos con sueño, dividiendo su atención a partes iguales entre el libro de texto y el profesor. Ya había aprendido a reconocer muchas palabras comunes y había pasado a leer historias sencillas. La que acababa de leer la profesora era la historia de la fundación de la nación, algo que todo el mundo habría oído al menos una vez en su vida. La propia Mao Mao no tenía ningún interés en aprender esas cosas en este momento de su vida, pero Jinzi la había invitado a venir a ver cómo iban las clases, y realmente no podía decir que no. De todos modos, sería falso decir que no sentía curiosidad. Xiaolan estaba allí, junto con otras damas de palacio que Mao Mao conocía y sobre todo, si el plan de Jinzi tenía éxito, podría cambiar la cara del palacio interno. Maestro Jinzi, es la hora. Jinzi era un eunuco ocupado, como le recordó su asistente y se apartó de mala gana de su idea. Probablemente le hubiera gustado seguir observando un rato más, pero tenía otras cosas que hacer. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó a Mao Mao. Me gustaría quedarme aquí y observar un poco más, si te parece bien. Si notas algo raro, infórmame. Mao Mao se inclinó lentamente. Cuando terminó la clase, aparecieron algunos eunucos con bocadillos horneados que repartieron entre los alumnos, que miraron con avidez las golosinas. Mao Mao encontró a Xiaolan y se acercó a ella. «Oh, Fao Fao», dijo Xiaolan con la boca llena de comida. Parecía que iba a atragantarse, así que Mao Mao pidió a uno de los eunucos que trajera agua, y para cuando volvió, Xiaolan ya se estaba golpeando el pecho. Junto al libro de texto en su escritorio había una bandeja de arena. Los libros se proporcionaban a los alumnos, pero repartir consumibles como papel y pinceles pronto botaría los fondos, así que, en su lugar, los alumnos practicaban sus caracteres en pequeñas bandejas de arena. Las manchas en el dedo índice de Xiaolan indicaban que había estado trabajando duro. Es cierto que parecía bastante agotada por ello, pero Mao Mao podía fingir que no se había dado cuenta. Xiaolan cogió la taza que le ofrecía Mao Mao y bebió un trago, luego un ruidoso suspiro. ¿Te las arreglas para aprender algo?, preguntó Mao Mao. Jeje.
Todavía me queda un largo camino por recorrer. Quiero preguntarle al profesor sobre esto, dijo Xiaolan, señalando algo en el libro de texto varias páginas por delante de lo que el instructor había estado leyendo. Yo, no soy tan inteligente. Si no me adelanto un poco, no creo que pueda seguir el ritmo. Se metió el resto de la comida en la boca y la regó con otra bebida. Mao Mao decidió acompañar a Xiaolan, de forma casual. Salieron del aula y atravesaron un pasillo cubierto hasta un edificio adyacente donde el instructor tenía su despacho. En el exterior, Mao Mao pudo ver el estanque que había servido de escenario para su actuación en el banquete nocturno, y más allá un viejo santuario. Se suponía que el santuario había estado allí desde antes de la fundación del palacio interno, y la arquitectura era diferente a la que Mao Mao estaba acostumbrado. Era un edificio largo y estrecho orientado a lo largo de un eje norte-sur. La relativa falta de desgaste en comparación con los otros edificios cercanos implicaba que el santuario recibía un mantenimiento regular. Me pregunto si todavía observan algún ritual allí, pensó Mao Mao. Pero en cualquier caso, pasaron por delante del santuario y llegaron al despacho del profesor. Disculpe, dijo Xiaolan. ¿Me permite unos minutos? No era exactamente un saludo refinado, pero el viejo eunuco les recibió igualmente con una sonrisa. La naturaleza afable de Xiaolan parecía haber sacado lo mejor de él. Le habló con tanta delicadeza como si estuviera hablando con su propio nieto. No creo haber visto antes a tu amiga allí. Solo me acompañaba, dijo Mao Mao. Entiendo. Siéntate en esa silla y espera, entonces, si no te importa. El eunuco le sonrió. Mao Mao fue y se sentó. Miró por la ventana, contemplando el santuario por el que habían pasado antes. Sus pilares estaban muy espaciados, y el interior parecía estar dividido en una complicada serie de habitaciones. ¿Te preguntas por ese santuario?, preguntó el eunuco. Un poco. No puedo evitar pensar que la arquitectura es algo extraña. Se trataba de Mao Mao, que enseguida se obsesionaba con cualquier cosa que captara su interés. Había estado mirando fijamente el santuario sin darse cuenta. Ese santuario fue construido por los habitantes originales de esta tierra. Lady Wang Mu, la madre real, decidió no prohibir a la gente la práctica de su fe cuando gobernó este lugar. En su lugar, la utilizó y concretó esa fe. Wang Mu era la mujer que había aparecido en el mito de la fundación que el eunuco había estado enseñando en clase. Se decía que era la madre del primer emperador. Había muchas interpretaciones de la historia. La más popular era que era la superviviente de un país desaparecido, o bien una mujer inmortal descendiente de los reinos inmortales. Cualquiera que quiera gobernar esta tierra debe pasar por ese santuario, y solo aquellos que elijan el camino adecuado podrán convertirse en jefes de la tierra. Tal fue el cargo que Wang Mu impuso al primer emperador. Su hijo fue capaz de pasar la prueba, y así se convirtió en gobernante de la tierra. Muy interesante. No es así. Ese santuario fue la razón por la que la capital fue trasladada aquí, también. El viejo eunuco sonrió con nostalgia. Sin embargo, hace décadas que no se utiliza, y me pregunto si volverá a ser utilizado en el futuro. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, el eunuco le entregó a Xiaolan un utensilio de escritura, permitiéndole amablemente utilizar su propio pincel. Ella lo tomó y frunció el ceño, todavía luchando por sostener el pincel correctamente. No parecía interesada en lo que él y Mao Mao estaban hablando. Todos los hermanos mayores de su antigua majestad fueron abatidos por una epidemia. Peor aún, muchos niños y bebés varones murieron, privando a la línea imperial de posibles sucesores. Esa fue la razón por la que el anterior emperador, el hijo menor de sus padres, había ascendido al trono. Las circunstancias habían provocado durante mucho tiempo feos rumores en el sentido de que la reina regente, su madre, había tenido que ver con la plaga. Mao Mao no pudo evitar pensar que el relato del eunuco no era el más respetuoso con la familia imperial, pero no percibió hostilidad en su voz. En todo caso, tenía el aire desapasionado de un erudito exponiendo hechos. Xiaolan hundió el pincel en la tinta, salpicando lunares en su mejilla. Los ritos de paso no eran en absoluto inusuales, pero a Mao Mao le interesaba especialmente este.
Miró el santuario y el eunuco la miró, aunque al principio no estaba segura de lo que estaba pensando. 2 días después, Su Majestad visitó el pabellón de Jade. Mao Mao realizó sus tareas de degustación de alimentos como de costumbre y estaba a punto de salir de la sala cuando la detuvo. ¿En qué puedo ayudarle, mi señor?, dijo ella. Si Su Majestad quería hablar con ella, probablemente fuera sobre los libros de texto, ilustrados o algo parecido. Desgraciadamente, ahora solo podía distribuir lo que podía pasar por el sensor, así que ya no era tan fácil pasarle cosas a Su Majestad. Pensó que le había pedido a Jinsi que se lo dijera personalmente. Tengo la intención de ir al santuario de la lección ahora. Me gustaría que me acompañaras. Mao Mao se tapó la boca con una mano antes de que el sonido pudiera salir. ¿Qué demonios estaba pasando? Fueron a la luz de los faroles a través de la oscuridad, dirigiéndose al barrio norte del palacio. Los 2 guardaespaldas eunucos de Su Majestad estaban con ellos, al igual que Jinsi y Gao Yun. Jinsi lo observaba todo con ojo avisor, parecía haber sido llamado aquí de forma repentina. ¿Qué tiene en mente Su Majestad?, se preguntó Mao Mao. El barrio norte nunca fue precisamente bullicioso, pero por la noche se volvía inquietantemente silencioso. El único aspecto positivo era que, al menos, no oían ningún sonido de amor malsano que emanara de los arbustos o de las sombras de los árboles. Cuando llegaron al santuario, alguien les estaba esperando, el viejo eunuco con el que Mao Mao había hablado ese mismo día. Les estaba esperando, dijo con una respetuosa reverencia. El emperador, acariciando la barba de la que estaba tan orgulloso, le saludó con la cabeza. ¿Puedo entrar una vez más? Pude entrar tantas veces como desees, Majestad. Los pelos de la nuca de Mao Mao se erizaron ante lo que sonaba como un matiz de provocación en las palabras del eunuco. El emperador, que seguía trabajando en su barba, permaneció perfectamente tranquilo, pero Gao Yun y los demás eunucos no ocultaron su disgusto. Solo Jinsi no frunció el ceño, miraba fijamente el santuario y parecía estar pensando. El viejo eunuco abrió la puerta del santuario e hizo pasar al emperador al interior. ¿Y a quiénes necesita como asistentes?, preguntó el eunuco, y de nuevo sonó ligeramente burlón. A estos 2, si se me permite, respondió el emperador. Miraba a Jinsi y Mao Mao, sonriendo. ¿De qué se trata?, se preguntó Mao Mao, con cara de pocos amigos mientras entraba en el santuario. Podía entender que Su Majestad eligiera a Jinsi. Él oficiaba ceremonias y todo eso, así que estaba acostumbrado a este tipo de lugares. ¿Pero Mao Mao? ¿Para qué podría servir? ¿No están prohibidas las mujeres aquí o algo así?, susurró Mao Mao al viejo eunuco, pero este sonrió ampliamente. Quizá recuerdes que Wang Mu y la reina regente eran mujeres. Mao Mao no respondió a eso, solo bajó la cabeza y siguió a los 2 hombres. Justo después de la entrada del santuario había un gran espacio vacío. Había 3 puertas, cada una de un color diferente, y sobre ellas un cartel que decía, «No pase por la puerta roja». Mao Mao entrecerró los ojos. Las puertas eran azul, roja y verde, respectivamente. El color de cada una era claro y brillante, lo que sugería que se refrescaban regularmente. «¿Qué puerta elige, señor?», dijo el viejo eunuco, acariciándose la barbilla. El emperador se rascó la nuca y se dirigió a la puerta azul. «La última vez elegí la verde. También podría probar esta». «Así es, señor». El grupo pasó por la puerta azul. Continuaron por un estrecho pasillo, y luego llegaron a la siguiente sala para encontrar 3 puertas más y otro cartel. Mao Mao ladeó la cabeza, el cartel decía, «No pasen por la puerta negra». Esta vez, las puertas eran de color rojo intenso, negro y blanco. Las paredes y los pilares estaban notablemente polvorientos, pero las puertas estaban recién coloreadas. Cuidar este lugar es una faena, te lo aseguro. Justo cuando pensaba que no se volvería a utilizar, llega alguien diciendo que de repente quiere entrar. El viejo eunuco se frotó los hombros de forma señalada, evidentemente era él quien tenía que pintar las puertas. El emperador se acarició la barba y luego eligió la puerta roja. Más allá había otro pasillo, y luego otra habitación.
3 puertas más, y un nuevo acertijo. Mao Mao se preguntó con desaliento cuántas habitaciones más habría. Sin ninguna ventana que dejara pasar la brisa, el santuario era sofocante y cálido. Había tenido razón en una cosa, la distribución del santuario era ciertamente compleja. A veces retrocedían, o subían un tramo de escaleras, hasta que ella perdía el sentido de la orientación. Finalmente se dio cuenta de que algunas de las habitaciones compartían puertas entre sí. Supongo que no está previsto que se acabe rápido. Aparte de la impaciencia de Mao Mao, Jinzi miraba las puertas y el cartel con una mirada inusualmente seria. No pases con la puerta azul, indicaba el cartel. Las puertas de esta sala eran azul, púrpura y amarilla. Su Majestad eligió la puerta amarilla. Parece que esta es la última, dijo. La puerta crujió al abrirse, pero más allá solo había una puerta. En lugar de una pregunta, el letrero sobre ella decía, hijo de la realeza, pero no hijo de la madre real. No tenía exactamente sentido, pero era un rechazo bastante claro. Igual que la última vez, ¿eh? El emperador parecía ocultar una sonrisa amarga tras su abundante barba. Jinzi le observaba con atención. No me es dado conocer la voluntad del cielo. Su Majestad bromea. Desde que este santuario se cerró en la parte del palacio interno, solo yo me he encargado de supervisarlo. La voluntad del cielo no tiene nada que ver con esto. El eunuco se metió las manos en las mangas e inclinó la cabeza. Algo en su forma de actuar parecía decir que, a pesar de haber sido nombrado eunuco, seguía albergando un orgullo inquebrantable. Lo más probable es que este hombre hubiera estado supervisando este santuario durante mucho tiempo, y cuando el edificio se encontró dentro de los límites de la parte del palacio interno, llegó a aceptar la castración para seguir protegiéndolo. El emperador había seguido al pie de la letra todas las instrucciones de los carteles. ¿Aún así había cometido algún error? El eunuco abrió la puerta ante ellos. Encontrará la salida por aquí, señor, dijo. Mao Mao y los demás, todavía inquietos, salieron. ¿Sobre qué base concebible habían rechazado al emperador? Mao Mao contó con los dedos el número de habitaciones, pensando en qué puertas había elegido el emperador. Incluso se sentó a reflexionar, usando una ramita para rayar en el polvo el orden de las puertas que él había elegido lo mejor que pudo recordar. Se dio cuenta de que probablemente no era el comportamiento más adecuado con el propio soberano aún presente, pero lo hizo de todos modos. Estoy seguro de que Luomen lo entendería, dijo el eunuco. Mi viejo lo entendería, pensó Mao Mao. ¿Era así? ¿Era un acertijo que él podría responder por ellos? El eunuco fue muy amable al darles una pista, pero al mismo tiempo hizo que Mao Mao frunciera los labios, molesta. Le pareció que estaba diciendo, tu viejo lo conseguiría, pero tú nunca lo harás. Sabía que su padre adoptivo era algo especial, pero le molestaba que la despidieran de esa manera. En otras palabras, Mao Mao estaba enfadada. ¿Estás diciendo que mi padre adoptivo sabría lo que está pasando? No podría decirlo. Es posible, respondió el eunuco, repentinamente evasivo. Luomen lo entendería, en otras palabras, la clave era algo que él conocía. Sus conocimientos eran amplios, pero destacaba especialmente en medicina. Era ahí donde estaba la solución. Jinzi y el emperador miraban expectantes a Mao Mao. Ella sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Ojalá dejaran de hacerlo. Podían mirarla con toda la esperanza que quisieran, ella no era su viejo, y no sería capaz de dar con la respuesta tan fácilmente. Sin embargo, eso solo la hacía sentirse más frustrada. Y algo le seguía dando vueltas. 3 puertas, 3 colores. ¿Cómo iban juntos? ¿Sabes lo que significa cuando dice que no soy hijo de la madre real?, preguntó el emperador. ¿La madre real?, pensó Mao Mao. ¿Wang Mu? Sí, la madre del primer emperador, de la que se habla en las primeras historias del país. Los relatos nunca mencionaban a un padre. Normalmente, uno esperaría que eso produjera un énfasis en la línea materna. Sin embargo, en el país de Mao Mao, la descendencia agnaticia era la norma, la herencia pasaba de padre a hijo. Una vez más,
Mao Mao pensó en las palabras de ese último signo. Hijo de la realeza, pero no hijo de la madre real. ¿Guardaban las palabras algún gran secreto? ¿Podría la expresión hijo de la realeza referirse a la línea paterna? Se decía que los hijos varones recibían de sus padres lo que los hacía aptos para gobernar. Mientras que, en un sistema matrilineal, se decía que las niñas recibían de sus madres lo que las hacía aptas. El trono imperial había sido ocupado por una línea directa de sucesores masculinos. Es cierto que alguna que otra emperatriz se había interpuesto, pero hasta donde Mao Mao sabía, las líneas de sangre de estas mujeres no habían continuado. Supongamos que la sangre de Wang Mu aún permaneciera de algún modo, ¿qué le llevaría a uno a hacer? De repente, Mao Mao se encontró recordando la historia del antiguo emperador. El último de los hijos de su familia, sus hermanos mayores muriendo jóvenes a causa de una epidemia y despejando el camino para que él ocupara el trono. El hecho de que solo él hubiera sobrevivido cuando todos sus hermanos habían muerto había inspirado rumores de que la reina regente podría haber tenido algo que ver. ¿Pero es posible que? Mao Mao miró al viejo eunuco, al emperador y a Jinzi, y luego fue y se puso delante de Jinzi. Maestro Jinzi, los hermanos del anterior soberano fueron todos paridos por la misma madre. Parecía perplejo por lo repentino de la pregunta, pero apenas tardó en responder. Tengo entendido que no todos compartieron la misma madre, pero que las madres de todos los príncipes imperiales eran hermanas. Primos del emperador antepasado, creo. Parientes cercanos, entonces. Cuando se trataba de sangre noble, casarse con hermanas y parientes cercanos no era raro. De hecho, la propia consorte Liua era una pariente no muy lejana del emperador. ¿Puedo preguntar algo más?, dijo Mao Mao, algo titubeante. ¿Qué? Me temo que puede ser considerado terriblemente impropio. Dependiendo de su reacción, podría incluso hacer que la mataran en el acto. Habla. No fue Jinzi quien dio la orden, sino el propio emperador. Mao Mao respiró profundamente y dejó salir todas las palabras a la vez. Es posible que muchos o la mayoría de los que han ocupado el trono a lo largo de las generaciones hayan tenido mala vista. No fueron ni Jinzi ni su majestad quienes reaccionaron más notablemente a esta pregunta, sino el viejo eunuco. Mao Mao sonrió. He oído que muchos de ellos no veían bien, pero el anterior emperador tenía buenos ojos, dijo su majestad, pero esto solo confirmó a Mao Mao lo que ya sospechaba. Miró el santuario. ¿Sería posible volver a pasar por esto? ¿Crees que estás capacitada, jovencita?, dijo burlonamente el eunuco. Las mujeres han entrado en el santuario muchas veces, pero siempre eran princesas o consortes. La última vez se te permitió la entrada, pero me temo que cuestiono que se te permita entrar de nuevo. Sobre todo si vas a aconsejar sobre la elección de las puertas. Mao Mao era demasiado escuálida para ser llamada una bella princesa incluso en plan de adulación. Evidentemente, sería impropio de ella entrar en el santuario repetidamente. El emperador se rió alegremente. Tal vez deba nombrarte una de mis consortes, entonces. Aunque creo que tendría suerte si sobreviviera contándoselo a Lacan. Seguro que bromeas, pensó Mao Mao. Seguro que bromeas, dijo Jinzi, poniéndose delante de ella. Imagina las miradas que te echarían tus otras damas. Cierto, demasiado cierto, dijo su majestad, agarrándose los costados con alegría. Le dio una palmadita a Mao Mao en la cabeza. Ella estaba acostumbrada a verlo a sus anchas en el pabellón de jade, pero esta noche parecía relajarse de una manera algo diferente. Creo que se está burlando de mí. Y tal vez lo hacía. Después de todo, Mao Mao era muy consciente de que una dama debía tener un busto de unos 90 centímetros para empezar a despertar el interés del emperador. La consorte Yokuyou y la consorte Liua cumplían con ese estándar, y más. Jinzi miraba al emperador, perturbado. ¿Era la imaginación de Mao Mao, o parecía un poco un niño con pucheros? Llévatela tú, entonces, le dijo a Jinzi, y luego miró al viejo eunuco. No tendrías ninguna objeción entonces, ¿verdad? El eunuco puso cara de circunstancias pero miró a Jinzi. ¿Aceptarías eso? Si su majestad lo ordena, entonces solo puedo obedecer. De todos modos, la chica está trabajando en algo.
Y estoy bastante interesado en saber qué es, añadió el emperador, riéndose. El viejo eunuco se dirigió de nuevo a la entrada del santuario, con cara de exasperación. El emperador, que parecía bastante satisfecho, hizo un gesto con el pulgar en dirección al eunuco, como si dijera, vamos. Se dirigieron a la entrada una vez más, esta vez con Hinsi a la cabeza, seguido por el emperador y el viejo eunuco. Mao Mao iba detrás de ellos, sorprendido al ver que parecía que cualquiera podía entrar en el santuario. Entraron en la primera sala, y Hinsi se volvió para mirar a Mao Mao. Las puertas roja, azul y verde estaban ante ellos. ¿Cuál debo elegir?, preguntó. Mao Mao entrecerró los ojos. El cartel que había sobre las puertas solo decía que no había que pasar por la roja. Lentamente, señaló la puerta azul. Hinsi la abrió obedientemente. Era la misma que el emperador había elegido antes. El viejo eunuco arqueó una ceja. En la siguiente habitación, Mao Mao eligió la puerta blanca, ganándose otro arco de ceja. Tomando un camino diferente al mío esta vez, dijo el emperador, acariciando su barba mientras seguía a Hinsi a través de la puerta blanca. Normalmente, se habría considerado grosero que Hinsi se adelantara a su majestad, pero ninguno de ellos, ni el emperador ni el viejo eunuco, pareció tomárselo a mal. El soberano siempre había parecido tener una vena bastante permisiva, así que tal vez no estaba especialmente interesado en mantenerse en la ceremonia. Mao Mao los condujo por la siguiente sala, y luego por la siguiente, hasta que finalmente llegaron a la 10ª cámara. Esta vez el cartel decía algo un poco diferente. Elige la puerta roja. Todavía había 3 puertas, pero ninguna de ellas era roja. En cambio, eran blancas, negras y verdes. ¿Qué es esto?, dijo Hinsi, sonando agitado. Era comprensible, no veía ninguna puerta roja. Eso era exactamente lo que, en la mente de Mao Mao, dejaba claro que se trataba del acertijo final. Señaló la puerta verde. Pasa por ahí y lo entenderás, dijo. Hinsi debió confiar en ella, porque abrió la puerta verde sin dudarlo. Más allá había un pasillo, en cuyo extremo podían ver una escalera. Subieron, con el eco de sus pasos, y abrieron la puerta del final para ser recibidos por una brisa húmeda. Se encontraban en el tejado del santuario, lo suficientemente alto como para ver toda la parte trasera del palacio. El espacio cuadrado parecía haber sido construido específicamente para inspirar la sensación de que uno estaba contemplando todo lo que le rodeaba. Los labios del viejo eunuco se crisparon. Si estaba luchando contra una sonrisa o un ceño fruncido, Mao Mao no estaba seguro. Mis felicitaciones. Has elegido el camino correcto, dijo, mirando a su alrededor. En tiempos pasados, solo los elegidos por Wang Mu podían convertirse en el siguiente rey. Con el tiempo, los reyes pasaron a llamarse emperadores. A lo largo de los tiempos, la primera orden de los elegidos había sido pronunciar un discurso desde este santuario. Teniendo en cuenta la sofisticación de la arquitectura de la época, es de suponer que el santuario era lo más alto que existía. Había veces en las que nadie era capaz de elegir el camino correcto. En esos casos, volvían acompañados por una consorte que sí podía hacerlo. El viejo eunuco miró a Mao Mao con expresión de dolor. Tradicionalmente, solo los de la sangre adecuada han podido tener éxito, pero en este caso parece que alguien más ha adivinado el orden correcto. Evidentemente, esto no le gustó. El vejestorio hace que eso suene como algo malo, pensó Mao Mao, demasiado traído por su provocación. Ella había elegido correctamente. ¿Qué había de malo en ello? Las lecciones de historia están muy bien, pero ¿podrías explicarme lo que ocurre para que pueda entenderlo?, dijo el emperador. ¿Se rebaja alguien tan augusto como su majestad a pedirme enseñanzas?, dijo el eunuco. Esta vez le tocó a Hinsi enarcar una ceja, pero el emperador era demasiado ecuánime para dejarse arrastrar por la burla del eunuco. No obstante, el anciano dijo, no deberías oírlo de mis labios. Te sugiero que se lo preguntes a la chica. Iba a endilgárselo a ella. Y bien, dijo el emperador, volviéndose hacia Mao Mao. Pero había cosas que incluso a ella le costaba decir. Tratando de decidir la mejor manera de plantear el asunto,
dijo, muy bien. Permítame explicarle lo que guió mi pensamiento al elegir las puertas. De las 3 primeras puertas, azul, roja y verde, Mao Mao había elegido la azul. El cartel decía que solo había que evitar la puerta roja, así que uno podría pensar que la puerta verde era una elección perfectamente correcta. Y normalmente, uno podría tener razón. Pero lo normal no era del todo aplicable en este santuario. Hay ciertas personas que serían incapaces de distinguir qué puerta es roja y cuál es verde, dijo Mao Mao. ¿Imposible distinguir una de la otra?, preguntó Jinzi, desconcertado. Su Majestad parecía igualmente perplejo. Los dos eran personas tan diferentes y, sin embargo, con esa expresión de confusión en sus rostros, parecían extrañamente similares. Sí, respondió Mao Mao, y por eso elegían la puerta que podían estar seguros de que no era roja. Ese sería el azul. La primera sala reduciría a los candidatos a la mitad. La siguiente sala es la misma. Si no pudieras distinguir entre el negro y el rojo, elegirías la puerta blanca. Y la mitad de los candidatos restantes serían eliminados. En cada habitación, parecía haber 2 posibles respuestas correctas, pero en realidad solo había una. El último acertijo funcionaba de la misma manera. Como el candidato estaría seguro de que la puerta blanca era blanca y la negra, negra, asumiría que la puerta final debía ser la roja. No lo era, por supuesto, era verde, pero como cualquiera que hubiera llegado tan lejos sería incapaz de distinguir el rojo del verde, no lo sabría. Solo la mitad de los que entraran en el santuario elegirían la puerta correcta en la primera sala, en la segunda sala, sería una cuarta parte, y en la 9ª puerta, solo una de cada 520 personas haría la elección correcta. ¿Y qué significa todo esto?, preguntó Jinzi aún obviamente desconcertado. Significa que aquellos que son elegidos por este santuario, los que demuestran ser hijos de Wang Mu, tienen una cosa en común, no pueden ver los colores. Podían ver algunos colores, por supuesto. Las diferencias individuales significarían que algunos seguirían eligiendo mal, y a la inversa, era posible que algunos simplemente hubieran adivinado mal. Pero solo tenían que volver con alguien cuya sangre fuera más parecida a la de Wang Mu. Esa era la razón por la que se permitía a los consortes entrar en el santuario. No es común en este país, pero en Occidente la gente nace periódicamente sin poder distinguir entre el rojo y el verde, dijo Mao Mao. Su padre le había dicho que aproximadamente una de cada 10 personas en el país donde él había estudiado tenía esta condición. Evidentemente, era menos común en las mujeres que en los hombres. Se transmitía de padres a hijos, y aunque podía ser un obstáculo en la vida cotidiana, también era posible adaptarse a ella de tal manera que los demás nunca se dieran cuenta de que una persona tenía ese rasgo. Por eso el viejo eunuco había dicho que el anciano de Mao Mao podría entenderlo. Algunos también afirman, continuó, que cuanto más problemas tiene uno para distinguir los colores, mejor es su visión nocturna. Nunca había investigado esa afirmación personalmente, así que no podía estar segura. Sin embargo, para que un rasgo tan profundamente desafiante persistiera hasta nuestros días, era probable que coincidiera con algún beneficio excepcional. Y creo que en la historia fundacional, se dice que Wang Mu es capaz de ver con claridad incluso en una noche oscura. Wang Mu había venido de una tierra lejana, y había llevado consigo una incapacidad que no había estado presente aquí antes, la incapacidad de distinguir el color. No debió ser fácil para ella y los sirvientes que trajo consigo comenzar una nueva vida en este lugar. Tal vez la solución fuera el matrimonio. En la historia, Wang Mu no tenía marido, pero sería razonable suponer que se casaría con el jefe de esta zona. No era raro que se tomara como cónyuge a gente de otras tierras para ayudar a diluir la sangre que se había concentrado demasiado. Si ese cónyuge tenía autoridad local, mucho mejor. Eso explicaría por qué la gente de aquí valoraba la descendencia patrilineal a pesar de que su ascendencia se remontaba a Wang Mu. Sin embargo, Wang Mu, o tal vez uno de los que habían venido con ella, no había querido que el linaje determinara por sí solo la sucesión. En su lugar, mientras se continuaba con la línea de sangre del jefe, se creó una forma diferente de discernir si una persona había heredado la sangre de Wang Mu, el santuario de la elección. El paso del tiempo fue deformando poco a poco la verdad del asunto.
Cuando un pueblo extraño con una tecnología extraña llega a un lugar nuevo, con el tiempo es absorbido por la población local, generación tras generación. Un método más sencillo era dejar un registro escrito. La historia de Wang Mu se escribió en caracteres que la población local no conocía, y a medida que los que habían presenciado su llegada se extinguían, la historia se convertía en la verdad. Una conquista paciente y pacífica. No es que pueda decirles eso, pensó Mao Mao. Procedió a explicar todo esto a Jinzi y al emperador, pasando por alto las partes más inconvenientes. Puede que miraran con recelo algunas de las cosas que dijo, pero dudaba que siguieran el asunto con demasiada atención, ni tampoco quería que lo hicieran. Todo el mundo sería más feliz así. Así que Mao Mao se abrió paso a través de la historia, absteniéndose de decir algo que creía que su viejo no les habría contado. ¿Así que estás diciendo que la sangre de Wang Mu no corre por mis venas? Es cierto que mi madre no era de linaje real, ni mi abuela, la reina regente. Mao Mao negó con la cabeza. Este santuario existe solo para estar seguros de que la sangre está presente, no para demostrar que no lo está. A veces puede verse una característica en el padre que no aparece en el hijo. También existía, por supuesto, la posibilidad de que la honorable madre del emperador hubiera sido infiel, pero eso se lo guardaría para sí misma. En cualquier caso, permitir que la sangre se concentre demasiado puede traer graves problemas propios. Todos los hermanos mayores del antiguo emperador habían muerto de la misma epidemia, por ejemplo, presumiblemente junto con muchos otros parientes cercanos. Tal vez sea el resultado de esforzarse demasiado por satisfacer el santuario. Cuando Mao Mao terminó su explicación, escuchó unos aplausos. El viejo eunuco estaba aplaudiendo. Nunca me imaginé que alguien como esta chica fuera a resolver el enigma de verdad, dijo. De acuerdo, a veces podía ser grosero. Se dice que Wang Mu llegó a gobernar esta tierra por su sabiduría sin parangón. Después de todo, solo un intelecto verdaderamente agudo podría idear algo como ese santuario como medio para mantener su línea de sangre. Si deseas adelgazar aún más la sangre, puedo sugerir que tomes a alguien como esta joven en tu séquito. ¿Perdón? ¿En qué estaba pensando este vejestorio? Mao Mao tenía ganas de quitarse un zapato y lanzárselo. Por muy divertido que sea, prefiero no enemistarme con Lacan, y lo que es más importante, su busto tendría que crecer unos 15 centímetros más antes. Primero, ¿hasta qué punto le intimidaba el estratega del zorro? Y segundo, en serio. Reconozco que hay muchos que no sonreirían ante ello, dijo el viejo eunuco. Miró a lo lejos por un segundo, y luego miró a Mao Mao. Ten cuidado. Soy muy consciente, dijo el emperador. Sé que lo eres, Majestad, dijo el eunuco, esta vez mirando a Jinzi. Ten cuidado, repitió. Jinzi asintió sin decir nada. ¿Quién es este tipo?, se preguntó Mao Mao. Simplemente un eunuco que había encontrado el favor del emperador. No importaba. Mao Mao no preveía nada bueno en conocer la respuesta. Tal vez no importe quién es. Lo dejaría en paz. La ignorancia, como decían, era una bendición. Sin embargo, también ignoraba otra cosa, que aún tendría motivos para lamentar lo que no sabía.